a analizar cómo se está dando el tema del aumento de las cuotas en los clubes. Arrancamos por Regatas, que tiene la mayor masa societaria en el noreste argentino, y nos vamos a seguir ocupando de otros clubes para ver cómo ha evolucionado este tema, que indiscutiblemente por inflación genera un inconveniente muy serio para los clubes, porque tienen que hacer el equilibrio de ver cómo aumentan sin alterar la posibilidad de perder masa societaria. Ernesto, ¿cómo le va? Buen día, lo saluda Martín Varela. ¿Qué tal? Buen día, Martín, todo el equipo y la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, estaba leyendo, por ejemplo, que River Plate ha decidido por asamblea que a partir de ahora esos aumentos semestrales que se daban de cuotas van a ser aumentos mensuales por el escenario inflacionario. También había leído que Boca tenía un dilema respecto de cómo seguir con las cuotas, que Racing lo mismo. O sea, grandes clubes del país están enfrentando este problema. ¿Cómo lo está enfrentando Regatas? Sí, Martín, la verdad que la problemática, ustedes saben, es generalizada en la economía del país. Vivimos una situación muy difícil. Mensualmente vemos que la inflación sigue creciendo, donde las paritarias se reabren constantemente. Entonces, toda esta situación de incertidumbre económica, la verdad que nos afecta a todos. Y el club también no está exento a lo que pasa a nivel nacional. Nosotros antiguamente en el club teníamos, si bien había una cierta inflación en periodos anteriores, pero había una cierta inflación estable. Entonces eso nos permitía a nosotros aumentar en dos tramos del año, bueno, y en el medio, bueno, afrontar toda esta suba. Pero como explicábamos recién, la situación se ha acelerado. Esto implica, digamos, no poder hacer frente bueno, a los aumentos constantes. Si la verdad que no cambiamos por una metodología de aumentos a corto plazo, la verdad que sería muy difícil afrontar todas las obligaciones que conlleva, digamos, el pago de, bueno, de sueldos, de insumos, de todo lo que conlleva el realizar las actividades día a día en el club. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en el caso de River, que ellos hablan desde la comisión directiva que el monto salarial de los empleados, el funcionamiento tradicional del pago de sueldos, implica el 58% de la recaudación, tomando en cuenta que River tiene recaudación publicitaria muy alta, fundamentalmente por ser un club de fútbol muy, muy reputado, con mucha fama, pero que veían con preocupación que el incremento del costo de la masa salarial sobre el total de lo recaudado fue subiendo mucho en el último año. Ustedes, en cuanto a lo que pagan de salarios, más o menos porcentualmente, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos una masa de plantel, digamos, de plantel permanente, de personal del club, agremiado a lo que es UTEDIC. Actualmente son 90 personas, es el plantel fijo. Después aparte tenemos los profesores que realizan las actividades. Esa masa de empleados más o menos eroga un 70% de los ingresos del club. Y los ingresos del club, en 95% representa lo que es la cuota societaria de los socios. Es decir, que gran parte de esos ingresos va destinado a cumplir esas obligaciones. Calvano, las cuotas del Regatas aumentaron en los últimos 3 meses y un socio activo se ha ido a 4.500. Digo, ¿se tiene previsto otro incremento de aquí a fin de año o durante la temporada? Sí, bueno, hemos aumentado, como decía, hemos cambiado un poco la metodología. Tuvimos que pasar a pequeños incrementos mensuales. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora en el mes de noviembre tenemos un aumento de la paritaria de un 10%. En el mes de diciembre vamos a tener un aumento del 12%. Entonces eso nos obligó a nosotros, de alguna manera hicimos el cálculo, el prorrateo, y bueno, hemos decidido aumentar un 7% de manera escalonada estos próximos meses para poder hacer frente a lo que es cubrir este aumento de los sueldos. ¿Tienen alguna idea de a cuánto puede trepar la paritaria del año que viene? Yo le pregunto esto tomando en cuenta que tengo mi pequeña empresa y ya me han advertido los contadores que la paritaria podría largamente superar el 100%, enfrentando en lo que va del año originalmente una paritaria que rondaba el 54% y que se fue acomodando con incrementos paritarios parciales como los que evidentemente usted menciona recién en el club. Porque si ustedes se enfrentan a un escenario de más de 100% de paritaria salarial, van a tener seguramente que ver cómo hacen con las cuotas, y ahí también entra la pregunta de cuál es el punto de equilibrio, porque con los aumentos uno podría llegar a perder masa societaria y está el desafío de cómo equilibrar esas cosas. ¿Entiende la pregunta? Sí, Martín. Claramente las paritarias en su gran mayoría tienen cláusulas gatillo.
Es decir, si se acordaron un monto inferior lo que luego va a ser la inflación, seguramente se ajustará al momento del cierre de la renegociación, que puede ser seguramente enero, febrero, marzo. Sí, depende suele ser marzo, ¿no? Abril la Suele ser paritaria. marzo. De todas maneras, Martín, cabe aclarar, digamos, que la cuota del club, nosotros estamos por debajo de lo que es el aumento de la paritaria, debajo de lo que fue la inflación del año. Nosotros, lo que fue los últimos 13 meses de octubre del 2022 a septiembre del 2021, el aumento de la cuota había sido del 60%, y la inflación claramente estaba muy por arriba, cercana al 100%, y la paritaria también muy cerca de los 80%. Es decir, veníamos con un atraso que, bueno, hicimos de alguna manera ciertos ajustes en la economía del club para, de alguna manera, no tener que aplicar esos aumentos que nosotros entendemos que son muy difíciles, que nos cuesta a todos llegar a fin de mes, y tratamos de alguna manera que incida lo menos posible el valor de la cuota para que el socio, digamos, pueda seguir perteneciendo al club. Digamos que nosotros, el club es nuestra casa, tenemos un gran cariño y queremos que todos sigan formando parte de ella. ¿Las actividades van a seguir siendo, digamos, restringidas en los montos o en las partidas, digamos, del club hacia ellas? Digo, porque hace poco, por ejemplo, se conoció que lamentablemente un contingente de chicos de karate no pudieron viajar y se les avisó unos días antes. No se están pagando los viáticos a los profesores. Digo, en este marco de crisis, ¿se va a seguir con este estado de situación? A ver, desde la comisión directiva nosotros hemos tomado una política, como decía, de cierta autoridad. Por ahí ciertos viajes que antes el club tenía un apoyo económico, hoy por hoy hemos destinado a priorizar, digamos, lo que son las competencias federadas, y por ahí ciertos viajes por ahí eran más recreativos. Hemos decidido esperar el apoyo económico hasta que la situación mejore un poco. Pero como decía, esto es una situación de cierta incertidumbre, es muy difícil poder planificar, entonces tenemos que ser responsables al momento de adquirir, digamos, compromiso donde el club, digamos, debe cumplirlo. Contador, en consecuencia, ustedes van a ir monitoreando cómo viene el tema de las paritarias. De acá a fin de año tienen previsto una serie de aumentos graduales y van a enfrentar seguramente el escenario complicado que enfrentaremos todos, los que de alguna manera tenemos que pagar sueldos, entre febrero y marzo del año que viene. Reitero mi pregunta, ¿es un desafío constante esto de ver en qué momento hay que encontrar un punto de equilibrio para que no haya una pérdida de masa societaria y seguir brindando servicio? Porque recién mencionaba Diego un viaje. Yo creo que cuando me lo mencionó ayer, yo preguntaba, ¿y el viaje, los pasajes, el colectivo, lo pagan los padres? No, iba a pagar el club. Es complicado pagar ese tipo de cosas si uno además tiene una masa salarial muy alta que tiene que atender todos los meses. Mitad y mitad se paga siempre. Bueno, casualmente. En definitiva, siempre hay un aporte del club para ese tipo de competencias. Todo eso obliga a un equilibrio, ¿no? O sea que ustedes van a tener un monitoreo casi mensual de la situación. Sí, lo hacemos día a día, Martín. La situación hoy por hoy ha llevado un análisis pormenorizado semana a semana de cómo viene la situación económica de la inflación, de, bueno, si va a haber algún tipo de, muchas veces se habla de bono, la verdad que la incertidumbre es tal que nosotros tenemos que ser muy cautos al momento de asumir compromisos, y tenemos que tener claramente conciencia que nosotros tenemos que cumplir los sueldos, que eso es importantísimo, que tenemos que cumplir con todo el desenvolvimiento de las actividades del club, el mantenimiento también. Hemos tenido un año donde nosotros se nos ha socavado de manera natural el tema de la playa, fue una inversión millonaria de 5 millones de pesos que tuvimos que afrontarlo. Todavía la obra no está terminada por el aumento del río, pero seguramente lo vamos a hacer en el corto plazo. Hemos seguido con el plan de inversión, se ha remodelado la Secretaría de manera completa, hemos inaugurado hace un poquitos meses un ascensor de último modelo en el edificio de 4 pisos. Bueno, pese a toda la situación económica, el club sigue avanzando y bueno, nosotros apostamos a cuidar la economía del club, generar nuevos servicios, bueno, para que el socio también, digamos, se sienta, digamos, a gusto, bueno, con cada vez que va al club. Muy bien, contador, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Ernesto Calvano es tesorero del Club de Regatas Corrientes. El fin de semana nosotros, con el tema rugby,